¿Cómo puedo saber si la manera en que adoro a Dios es correcta? ¿Será que levantar las manos para cantar es pecado? ¿Será que si oro a Dios pero no lo hago de rodillas y oro de pie o sentado, es también pecado? ¿De qué manera se adora a Dios? Esa pregunta va a ser respondida en el estudio de esta semana. Sobre todo, vas a comprender qué es lo que Dios busca en el adorador. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios, siempre a través del estudio de Escuela Sabática. Esta lección que ya nos está acompañando durante casi 3 meses, estamos llegando casi al final del estudio del libro de Salmos. Y qué bendición ha sido poder ver el libro de Salmos de una manera diferente, ¿verdad? Y esta semana, claro, no va a ser la excepción. Así que gracias por acompañarme, gracias por compartir semanalmente este video a tus amigos, a tu familia, en los diferentes grupos de WhatsApp o redes sociales. Muchas gracias por eso. Antes de empezar el estudio, quiero contarte 2 cosas. En primer lugar, esta semana yo estoy predicando en la iglesia de Manga en Uruguay. Así que si tú eres de esta iglesia o vives cerca a la iglesia de Manga, me gustaría conocerte. Así que acompáñanos en el templo a partir del día sábado, que este video se lanza a YouTube, y durante toda la semana estaré participando de una semana de evangelismo. Lleva a tus amigos, lleva a tu familia y que sea un encuentro maravilloso en la presencia de Dios. Lo segundo que quiero decirte es que yo voy a compartir 3 artículos acerca de la adoración. ¿Está bien? Desde el punto de vista de la Iglesia Adventista, claramente. Así que si tú ya estás en la comunidad de WhatsApp, tú vas a recibir estos 3 artículos y algunos otros más a lo largo de la semana. Pero si no estás en el grupo aún, te invito a que puedas unirte. En el enlace, en el primer comentario de este video, está allí el enlace. Únete o también en el código QR que está apareciendo ahora aquí en tu pantalla, al lado izquierdo. También puedes unirte. Yo sé que la comunidad tiene espacio para unas 1,200 personas, pero ya tenemos más de 1,000. Así que probablemente haya cupos solamente para 200 más. Los 200 primeros que en esta semana quieran integrarse a nuestra comunidad de WhatsApp para recibir los materiales, pueden hacerlo de manera gratuita, claramente. Así que eso quería mencionarles y sin más, ahora sí, oramos para pedir a Dios su dirección en el estudio de esta semana. Buen Dios y Padre, primero que nada, darte gracias por la manera como tú conduces nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia y eres un Dios de amor. Y ahora vamos a preparar nuestros corazones para poder escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos, pero sobre todo, permítenos volcar todas estas teorías, estos conceptos bíblicos. Permítenos trasladarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Quédate a nuestro lado porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Antes de ir al desarrollo día por día, vamos a ir detallando y desarrollando el concepto de adoración. Primero que nada, adorar es un verbo. Al ser un verbo es una acción, pero al ser una acción necesita de un objeto directo. En este caso es el ser humano quien se vuelve un adorador y es el ser humano que debe decidir si adora a algo o adora a alguien. Bíblicamente comprendemos que nosotros somos llamados a adorar ¿a quién? A adorar a Dios. Ese es el punto número 1. Número 2, por lo tanto, adorar tiene que ver con una respuesta del ser humano a las cosas que Dios ya hizo por nosotros. No adoramos a Dios esperando que Dios haga algo por nosotros, sino que adoramos a Dios en respuesta de lo que Él ya hizo en nuestra vida. Ese es el concepto bíblico de adoración. Pero, número 3, y aquí viene algo muy importante, la adoración es un tema tan transversal a lo largo de la Biblia. Tú vas a leer, por ejemplo, en el libro de Job, que dice que todas las estrellas adoran a Dios.
Por ejemplo, vas a leer en el libro de Génesis, cuando Dios crea el mundo, que Dios coloca un día en especial para adorarlo a Él. Cuando tú vas más adelante, te vas a dar cuenta que la primera muerte registrada en la Biblia, que es la muerte de Caín sobre Abel, se da en un contexto ¿de qué? De adoración, porque Dios había aprobado la adoración de Abel y no la adoración de Caín. Si vamos más adelante y llegamos al tiempo de Elías, cuando Elías batalla con los profetas de Baal, el contexto ¿cuál era? Adoración. O adoraban al Dios verdadero o adoraban a Baal. Si vamos más adelante, llegamos al tiempo de Daniel, donde los amigos de Daniel son echados al horno de fuego. ¿Por qué motivo? Porque no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor. Mismo Daniel fue echado en el foso de los leones porque Daniel decidió continuar adorando al Dios verdadero. Y esto no termina en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, llegamos a Apocalipsis, donde en este gran conflicto el ser humano debe decidir o adora a Dios o adora a la bestia. Y aunque esto parece que termina en Apocalipsis, cuando vamos a Isaías capítulo 66, nos dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos ¿a qué? A adorar. Por lo tanto, adoración no es simplemente un acto de orar, de cantar, si lo hacemos de pie, lo hacemos sentados, con manos arriba, con manos abajo. No. Son detalles de la adoración. La adoración es un tema transversal que va desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso yo quiero que puedas leer estos artículos. Creo que van a ayudar mucho a que puedas comprender la verdadera profundidad de entender lo que es la adoración. Entonces, hago este resumen de adoración porque en la lección de esta semana vamos a darnos cuenta que hay una adoración individual y una adoración colectiva. ¿Cuál es bueno, cuál es mala? Ninguna, las dos son buenas. Es más, nuestra adoración individual sustenta esa adoración colectiva. Cuando nosotros somos seres que amamos a Dios y en nuestra privacidad adoramos a Dios, cuando llegamos al templo, cuando llegamos a la iglesia y estamos en comunidad, también vamos a mostrar el deseo de adorar juntos. Pero te digo algo, quien no adora en su vida privada a Dios, tampoco adora de corazón colectivamente. Vamos entonces al desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Levanta las manos en el santuario. Vamos a leer Salmo 134, versículo número 1 al 3, que dice así: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. El primer punto que yo quiero resaltar es que sí, también se adora a Dios con las manos alzadas, ¿ok? No es ningún pecado, bíblicamente es aceptable. Punto número 2. Es interesante que este mensaje va dirigido a aquellos que servían en el templo. En este caso eran los sacerdotes, en este caso eran los levitas, a quienes se les pedía que en la casa de Jehová, donde ellos estaban, alcen sus manos a Dios y bendigan a Jehová. Ahora, ya que hemos entendido que sí es bueno alzar nuestras manos para adorar a Dios, ¿cómo entendemos ahora que somos llamados a bendecir a Jehová? ¿No es acaso que Dios debe bendecirnos a nosotros? ¿O es que yo también puedo bendecir a Jehová? Bueno, desde el punto y el contexto del capítulo que estamos leyendo, es interesante que el lugar es el santuario, por lo tanto es el templo. Y cuando Dios nos llama a que lo podamos bendecir a Él, está refiriéndose a que debemos mostrar una actitud y un corazón sincero, humilde y contrito cada vez que nosotros conversemos, cantemos o alabemos hacia Él. Ese es un punto importante, porque es verdad, yo no puedo bendecir directamente a Dios. Soy yo quien necesita la bendición del Señor, pero sí
Dios se agrada de mi manera de adorar. Dios sí gusta cuando nuestra adoración es una adoración sincera hacia Él. Por lo tanto, mientras que nosotros adoramos a Dios desde el santuario, mientras que nosotros bendecimos el nombre de Jehová desde el santuario, Él nos bendice a nosotros desde Sión. Y esto es maravilloso, porque toda adoración bien hecha, toda adoración hecha de corazón y siguiendo los principios bíblicos es una adoración que Dios no pasa por alto. Es más, es una adoración que se convierte en bendición para ti y en bendición para mí. No siempre esa bendición desde Sión es una bendición a la manera que tú quieres. Pero déjame decirte algo, y esto hemos ido comprendiendo a lo largo de todos estos meses. Siempre es mejor que los milagros sucedan a la manera de Dios. Siempre es mejor que las bendiciones del Señor para tu vida sean de la manera como Él cree que es mejor. Entonces aquí está muy claro el concepto de adorar a Dios. Pero la pregunta que tal vez alguien podría tener es, pero pastor, yo no soy un servidor del santuario. Yo no soy un sacerdote como en el tiempo del pueblo de Israel. Es verdad, quizás nosotros no ejercemos una función directa de sacerdotes, ni el santuario como tal hoy en día exista, pero sí tenemos los templos. Y tú eres rey y sacerdote porque Jehová así lo quiere. Ahora, mira qué dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios te llama y Dios me llama a que podamos ser sacerdocio santo. Así como en el pueblo de Israel Dios mandó a que los sacerdotes en el templo adoraran a Dios, tú y yo también somos llamados a adorar a Dios. Me llama mucho la atención ese texto porque dice acercándoos a Dios. En el idioma griego este verbo es un verbo que genera una expresión de continuidad, es decir, acerquémonos constantemente a Él. ¿Y por qué? Porque Él es piedra viva. Ahora, date cuenta que en el texto dice que nosotros también somos ¿qué? Piedras vivas, versículo 5. Pero nosotros somos piedras vivas porque Él es piedra viva. Y cuando yo me acerco a Dios constantemente, por ende, puedo ser una piedra viva porque mi Creador, mi Maestro, mi Redentor es piedra viva para mí. Y cuando nosotros nos convertimos en piedras vivas, fundamentos también, personas que viven el cristianismo como la Biblia enseña, cuando nosotros vivimos así, ¿sabes qué es lo que ocurre? Nosotros nos convertimos en sacrificios vivos. Y más adelante vas a darte cuenta que Dios llegó a un punto en el que dejó de agradarse por los sacrificios que el pueblo hacía, y me refiero a la muerte de los corderos. Y no es que no se agradó más porque ya era algo rutinario o algo que se hacía todos los días, sino porque habían perdido el objeto directo, el sentido verdadero del por qué se hacía estos sacrificios. Cuando Dios nos dice que somos sacerdocio santo, es porque nuestra vida debe estar completamente ligada al Señor. Nuestra vida debe ser un sacrificio vivo y por ende, al ser un sacrificio vivo, se convierte en un sacrificio aceptado por Dios. Por eso yo te decía, mira por un momento, para y piensa, ¿será que la manera como yo estoy adorando a Dios es la manera como la Biblia enseña? ¿O es la manera como yo he ido descubriendo en el camino? Porque mira, yo te digo algo, tú puedes ser muy sincero, muy sincera con tu forma de adorar a Dios. Yo no te voy a juzgar. Pero si la manera como tú adoras a Dios difiere como la Biblia enseña, es mejor hacer lo que la Biblia nos dice.
Solo piensa por un momento en el caso de Caín y Abel. Ambos fueron a adorar a Dios. Solo Dios se agrada de Abel porque Abel llevó lo que Dios había pedido. Tú puedes ser un Caín y llevarle a Dios lo mejor de tu adoración a tu manera, de la forma que tú creas que es mejor. Pero si no es de la manera como Dios quiere, tu adoración no va a ser aprobada por el cielo. En cambio, si tú adoras a Dios como Él pide, créeme, Dios va a agradarse de tu adoración. Por eso, recuerda, cuando el ser humano adora correctamente desde el santuario, Dios bendice a su pueblo desde Sión. El día lunes de la lección lleva por título Canta al Señor un cántico nuevo. Vamos a entender qué significa cantar un cántico nuevo, pero para eso vamos a leer dos textos bíblicos. El primero, Salmo 40, versículo 3, y el segundo texto, Salmo 98, 1. Vamos a ver qué nos dice. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Qué significa cantar cántico nuevo? Número 1. Significa de que nosotros debemos tener siempre razones para alabar a Dios. Ponte a pensar por un momento. Conoces a una persona. Llegas a entablar una amistad con esa persona. Yo estoy seguro que si allí en esa relación hay confianza, hay amor, puede ser un padre con un hijo, una pareja de esposos, una pareja de novios, una pareja de amigos, yo creo que nunca te cansas de conversar con esa persona. ¿Y sabes por qué no te cansas? Porque siempre hay un tema nuevo para hablar. Pero hay siempre un tema nuevo para conversar porque hay confianza y puedes abrir tu corazón a esa persona. Hay siempre un tema nuevo para conversar porque convives con esa persona, pasas tiempo con esa persona. Pero si yo no voy a ver a una persona años o meses y por ende no sé si va a escucharme o me va a criticar, mejor no le digo nada, falta que de repente vaya a decir eso a otra persona y se genere un problema, a veces quedamos callados. Cuando Dios nos dice que somos llamados a dar siempre un cántico nuevo, lo que Dios nos dice es, mira, para que tú cantes un cántico nuevo a mí, necesitas pasar tiempo conmigo. Necesitas conocer quién soy yo, porque al conocerme vas a darte cuenta todo lo grande y grandiosas cosas que he hecho por ti. Y al darte cuenta de esas grandiosas cosas vas a tener siempre nuevas razones para alabar mi nombre. Eso es lo que Dios nos dice. Por lo tanto, cuando el salmista nos dice, canten un cántico nuevo, lo que el salmista nos dice es, necesitas mantenerte cerca de Dios para tener nuevas razones para alabarlo. Aún así, es interesante que este Salmo 98.1 que hemos leído hace un momento ya nos da algunas razones para alabarlo. Por ejemplo, nos dice que Dios es un Dios que hace maravillas y es un Dios que salva. Por lo tanto, si tú quieres tener razones para alabar a Dios, recuerda por un momento todo lo que Dios ya hizo en tu vida hasta acá. Ponte a pensar en las maneras como Dios ha conducido tu vida, los milagros que ha hecho, las veces que tú sentiste que su poder estuvo sobre ti. Aquellos momentos cuando te sentías sola, solo, cansado, y Dios llegó en tu auxilio, te reanimó, te reconfortó. Cuando Dios contestó una oración que tanto tú estabas haciendo por mucho tiempo y Dios contestó esa oración. Dios es un Dios de maravillas, pero Dios también es un Dios salvador. Entonces, siempre debes tener una razón para alabar su nombre. Ahora, ¿sabes por qué es tan importante cantar un cántico nuevo? Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, algo también ocurre y que es muy interesante y no podemos pasar por alto. Y vamos a ir a Apocalipsis. Y quiero que me acompañes al capítulo número 14, versículo número 3. La palabra de Dios dice así. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes
y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es un cántico de consuelo y es un cántico de esperanza. Es un cántico de consuelo porque solamente Cristo Jesús tiene el poder para restaurar completamente sus vidas y el mundo. Y es un cántico de esperanza porque anhelan vivir por siempre con su Creador y Redentor. Por lo tanto, cantar un cántico nuevo es una expresión de amor y de aprecio por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dios permita que tú y yo seamos parte de ese grupo que va a cantar el cántico nuevo, cántico que nadie más sabrá. Dios permita. Pero hasta que ese día llegue, busca razones para cantar un cántico nuevo al Señor. El día martes de la lección lleva por título, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Sin lugar a dudas, todos anhelamos habitar en la presencia de Dios, no solamente ahora, sino por la eternidad. Pero necesitamos entender quiénes son las personas dignas de adorar a Dios en el santuario. Vamos a leer un primer texto, que es el Salmo 15, versículo número 1 en adelante. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Si bien es cierto, aquí el salmista está pensando en primer lugar en el santuario y en el monte santo, refiriéndose a Jerusalén, es interesante que el salmista no habla de visitar el tabernáculo, no habla de ir esporádicamente al monte santo. El salmista está hablando de habitar, de morar, de estar permanentemente en la presencia de Dios. Por lo tanto, si alguien pretende estar en la presencia de Dios, no puede pretender que lo va a hacer solo de vez en cuando. Alguien que realmente quiere morar en la presencia de Dios, habitar en la presencia de Dios, necesita entender que debe hacer algo diario. La búsqueda diaria de Dios, una comunión diaria con el Espíritu Santo. Primer punto. Segundo punto, el mismo salmista da la respuesta de quién es digno de adorar a Dios en su santuario. Vamos a leer el versículo número 2 en adelante. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. Son características de las personas que queremos adorar a Dios en su santuario, de los que queremos mostrarnos ante su presencia dignos, de los que queremos ir a su iglesia y saber y estar convencidos de que somos aprobados por Dios. Es interesante porque aquí el salmista habla de personas íntegras, mejor dicho, de personas rectas. Aquí el salmista habla de personas que no mienten. Yo no sé si a ti te gusta mentir. ¿O es más fácil decir mentiras que verdades? Yo te digo una cosa, puede que alguien de tu familia a quien tú mentiste nunca se entere. Pero Dios lo sabe y tú también. Si quieres habitar en la presencia de Dios, no es que Dios te va a desechar y no va a querer que tú vayas a la iglesia solo porque estás mintiendo. No es tampoco la tónica del mensaje. Pero si tú realmente quieres convertirte en un verdadero adorador de Dios, en una verdadera adoradora del Señor, Dios quiere que no mientas. Dios quiere que no calumnies. Dios quiere que no le hagas daño al prójimo, que no difames a tu prójimo,
que no prestes con intereses a los inocentes, que no sobornes a la gente. Es eso. Es interesante que el pueblo de Israel tenía una manera de dar dinero o prestar dinero, porque a los extranjeros, cuando tú lees Éxodo capítulo 22, versículo 25 y Deuteronomio 23, 20, vas a darte cuenta que Dios permitía que el pueblo prestara a los extranjeros con intereses. Pero cuando se trataba de prestar dinero a los propios del pueblo de Israel, Dios les decía que lo hagan sin intereses. Es un dato muy interesante que da para reflexionar. Pero mira, aquí está hablando Dios de la gente que puede ser digna, de adorarlo a Él. Y esto tiene que ver justamente con la santidad. Y aquí surge otra pregunta. ¿Quién es santo? ¿O qué significa ser santo? Vamos a leer el Salmo 24, versículos número 3 al 6, que dice así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Para Dios, una persona santa no es alguien que no tiene un pecado. Para Dios, una persona santa no es alguien que es impecable en su vida. Ese no es el concepto de santidad bíblico. Santidad tiene que ver con mantenernos completos, íntegros en la presencia del Señor. Pero cuando tú ves este versículo a la respuesta de quién es una persona santa, vas a darte cuenta de dos cosas interesantes. El salmista pregunta, ¿quién estará en tu lugar santo? Y el mismo salmista responde, el que es limpio de manos y puro de corazón. Es decir, no solamente el que internamente muestra que es una persona que vive bajo los principios del Señor, sino que externamente también lo hace. No hay división. No es alguien que es de dos caras o doble cara, no. Alguien santo es una persona pura de pensamientos y una persona que tiene motivos sinceros y que hace las cosas de manera sincera, sin esperar nada a cambio, sin esperar bendición o que Dios lo salve porque hizo algo. No. Por eso, si nosotros queremos habitar en su monte santo, si nosotros queremos mostrarnos dignos ante la presencia del Señor, si nosotros queremos ser aceptados y nuestra adoración ser aceptada ante Dios, no solamente muestra de que eres una persona buena, sino que interiormente confírmalo eso en tu comunión con el Señor. El día miércoles de la lección lleva por título Declara su gloria ante las naciones. ¿Por qué? Porque adorar no es solamente un acto de ir a un lugar o de estar en comunión con Dios, sino que también tiene una influencia sobre la gente que no conoce a Dios. Mejor dicho, cuando adoramos a Dios, también hay gente que puede ser bien influenciada o mal influenciada si es que nuestra adoración no es correcta, no es sincera, y esa gente es puesta por Dios para que nosotros les llevemos el mensaje también con nuestra manera de adorar. Vamos a ver el Salmo 96 y vamos a encontrar allí diferentes aspectos de la adoración. Yo quiero aquí resaltar dos cosas. Número uno, ¿por qué motivos adoramos a Dios? ¿Y cómo es que se adora a Dios? Vamos a leer el Salmo 96, versículo 1, que dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. El principio está claro. Adoremos a Dios. Alabemos el nombre de Dios. ¿Por qué debemos adorar el nombre de Dios? ¿Por qué motivos? Versículo número 5 dice así. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Mejor dicho, un motivo de adoración a Dios es porque Dios es el creador de las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. Y sin Él, nada de lo que hay hubiera sido posible ser hecho. Segunda razón por qué debemos adorar a Dios, versículo número 10.
Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Segundo motivo, Dios no solamente es creador, Dios también es rey. Y por cuanto Él es rey, nosotros somos príncipes. Por cuanto Él es rey, nosotros podemos tener la certeza de que nuestra vida está dirigida por aquel que cuida y gobierna el mundo. Y porque Él gobierna el mundo, nada de lo que sucede por casualidad. Él siempre tiene los mejores planes para sus hijos. Sus planes son perfectos, son planes de bien, no son planes de mal. A veces no entendemos y comprendo que tal vez hoy no lo entiendas, pero nunca olvides que Dios es rey para ti. Y un tercer motivo es lo que nos dice el versículo 13. Delante de Jehová, que vino porque ha venido a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Tercera razón, Dios es juez. ¿Y por qué es juez? Él te va a defender. Él no va a permitir que aquellas personas que hoy se ríen de ti, que aquellas personas que en sus manos hay sangre, que en sus manos hay corrupción, esas personas que en sus manos hay injusticia, se salgan con la suya. Y tú puedes pensar, pero Dios nunca hizo justicia, hay gente que me hace daño, hay gente que me trata mal, gente que se aprovecha de mí y Dios no está haciendo nada. Mira, recuerda lo que la Biblia nos enseñó en este trimestre. Esas personas que aparentemente tienen todo y que lo consiguieron de una forma equivocada, moralmente errada. Esas personas que tal vez parece que las cosas le van bien, pero internamente hay pecado, hay maldad en su corazón. Dios va a hacer justicia. Y para estas personas, si es que no se arrepienten, será la perdición. Pero para ti que te mantuviste seguro y firme a pesar de, pero te mantuviste en los brazos del Señor, para ti no habrá perdición, para ti habrá salvación en Cristo Jesús. Acá tienes 3 razones para adorar a Dios, porque es tu creador, porque es tu rey y porque es tu juez. Que Dios sea creador te hace recordar el pasado. Que Dios sea el rey te hace recordar el presente, porque Él es nuestro rey ahora. Y que Él sea juez te hace recordar el futuro, cuando Él juzgue a las naciones al final del tiempo. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de pasado, de presente y de futuro. Está siempre contigo. Pero ahora, entendiendo que hay razones para adorar a Dios, ¿cómo debemos adorarlo? Ya hemos visto en el versículo 1 que debemos hacerlo cantando alabanzas. Pero vamos a leer el versículo número 8. Presta atención. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Interesante. Otra manera de adorar a Dios es trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No es algo que la iglesia dice, es algo que Dios dice. No es algo que la iglesia pide, es lo que Dios pide. Si tú realmente dices amar a Dios y reconocer a Dios como tu verdadero Dios, pero tu vida está lejos de ser fiel en los diezmos y en las ofrendas, hay un problema allí. Que necesitas replantearlo, que necesitas reflexionar, evaluar. Porque como hemos visto en el día anterior, donde hemos hablado de la santidad es un requisito obligatorio para entrar en la presencia de Dios. Y si yo internamente digo que amo y adoro a Dios y externamente no lo muestro, hay un problema. Adorar a Dios también implica traer ante Él nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y un tercer elemento de qué más es adorar. El versículo número 2, que dice lo siguiente. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Adorar a Dios también implica predicar el evangelio. Es más, tú vas a leer no solo en el versículo 2 que dice anunciad de día en día, no de semana en semana. No se trata de anunciar el evangelio cuando puedo, o cuando quiero, o cuando tengo tiempo. No, día a día.
El versículo número 3 dice, proclamad entre las naciones su gloria. Y el versículo número 10 dice, decid entre las naciones. Por eso, declarar la gloria a las naciones es parte de la adoración a Dios. Yo adoro a Dios no solo cuando canto. Yo adoro a Dios no solo cuando traigo ofrendas, cuando traigo mis diezmos. Adoro a Dios cuando converso con la gente que no conoce a Dios, que Dios existe. Yo adoro a Dios cuando voy y visito a aquellas personas que necesitan paz y esperanza en su vida. Yo adoro a Dios cuando comparto el evangelio, cuando comparto las buenas nuevas de salvación. Eso también es adorar a Dios. Así que yo te invito y te desafío, adora a Dios en esas tres maneras. Canta, trae tus diezmos, trae tus ofrendas, pero también predica el evangelio, porque eso también es adorar a Dios. El día jueves de la lección lleva por título Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Hasta aquí hemos visto que para Dios es muy importante adorarlo. Y adorarlo tiene que ver con presentarse a Él de manera santa. Y la santidad no es algo que nosotros podemos obtenerlo, es algo que Él hace en nuestra vida en medida de nuestra comunión con Él. Él puede alejarnos de las mentiras, Él puede alejarnos de difamar a los demás, de calumniar a los demás, de ser sinceros en nosotros mismos. Es Dios quien se encarga. Pero mira, hay un punto que también no podemos pasar por alto, porque a veces es triste, pero es real. Y yo te digo esto de corazón. Tú que eres predicador, yo que soy predicador, es muy fácil predicar sin el Espíritu Santo. Tú que cantas, a ti que te gusta alabar el nombre de Dios, es muy fácil cantar sin el Espíritu Santo. A ti que te gusta ayudar al prójimo, es muy fácil hacerlo sin el Espíritu Santo. A ti que te gusta trabajar con jóvenes, con niños, tú que eres anciano de iglesia, que eres líder de la iglesia, es muy fácil ser líder sin el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces la gente ni se da cuenta. Es triste, pero es real. Y permíteme decírtelo de manera abierta, transparente, porque hay muchas cosas que tú haces para Dios, pero que el motivo principal no es Dios. Es interesante porque el pueblo de Israel era un pueblo que debía ofrecer sacrificios a Dios, porque Dios así lo había pedido. Cuando tú lees Éxodo 20:24, vas a encontrar allí el pedido expreso de Dios de que su pueblo haga sacrificios. Pero cuando leemos el Salmo 40, algo está ocurriendo. Vamos a leer. Dice lo siguiente el versículo número 6. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Interesante. Acá hay un juego de palabras que a mí me llaman mucho la atención. Primero, sacrificio y ofrenda no agradan a Dios. Holocausto y expiación no ha demandado Dios. Ojo, no es que Dios no quería, sino que Dios estaba cansado de que se hagan estas cosas sin el motivo correcto de adoración. Por eso yo te dije hace un momento atrás, tú puedes adorar a Dios como Abel o como Caín. Tú puedes tener mucho tiempo en la iglesia. Puedes ser miembro por muchos años en la iglesia o pocos años. Pero tú necesitas sincerarte contigo y con Dios. Y decirle al Señor, Señor, yo te amo. O decirle al Señor, Señor, me cansé. Hago las cosas por costumbre. Hago las cosas porque es rutina, pero no siento nada en mi corazón. ¿Tú has escuchado a esas personas que cuando acaba el sábado siempre están criticando porque el mensaje no fue bueno, porque el programa estuvo mal, porque esto, porque lo otro? Y te sorprendes de que haya sido una vez, puede ser, tenga razón, pero cuando ves que es 2 veces, que es 3 veces, que es continuamente las críticas, los juzgamientos, te das cuenta de algo. Que en ese corazón Dios no está. No está. Lo que hay es que se cansó esa persona de adorar a Dios. Entró en una rutina que ya no sabe cómo salir. Y ese problema es el problema de la iglesia de la Odisea.
Una iglesia tibia, porque no es fría y tampoco es caliente. Ojalá fuera fría o caliente, pero es tibia, no sabe si ir acá o ir allá, es tibia. Es el problema de aquellas vírgenes que son insensatas. Siguen siendo vírgenes que esperan al novio. Siguen siendo vírgenes que esperan al novio venir. Es la iglesia que cree en Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que algunas tienen aceite y otras no tienen aceite. Y por eso son diferentes. Por eso cuando el novio llega en la parábola de las 10 vírgenes, estas que no tienen aceite se quedan afuera. No porque el novio quiso, sino porque ellas nunca se prepararon correctamente. Vivieron toda su vida pensando de que porque eran vírgenes era suficiente. Y es el problema que muestra aquí Salmos, que podemos adorar a Dios y pensar que nuestra adoración es correcta, pero Dios está muy lejos de esta adoración que le estamos dando. O es más, tú te has acostumbrado a una manera de adorar a Dios que la Biblia no enseña, que es solamente tu experiencia, y estás adorando a cualquier otra cosa menos a Dios. Mira que dice el versículo número 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Yo voy a tratar de ser puntual en esto, pero tú vas a encontrar un sermón específico donde yo hablo acerca de esto. ¿Está bien? Y el sermón va a aparecer en uno de los lados de arriba para que tú puedas verlo. ¿Qué está pasando? El salmista dice así: doy sacrificio, no quieres. Doy ofrenda, no te agrada. Hago holocausto, no me lo pediste. Pero él dice, has abierto mis oídos. O sea, ok, algo está pasando y ya entendí. Y lo que entendí es que te cansaste de la manera como yo ofrezco esto. Por eso, he aquí vengo yo. Es decir, ya no voy a ofrecer más, voy yo mismo. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo? Que a veces necesitamos parar y decirme a mí mismo, ok, necesito cambiar. Necesito volver a ser quien era. Necesito dejar que mi adoración sea sincera. He aquí vengo yo, ya no voy a dar algo, voy yo, me presento yo. Pero lo que más me llama la atención es lo que él dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad. Cuando yo me presento es para hacer tu voluntad. Y es interesante porque Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. ¿Qué decían las vírgenes insensatas? Señor, Señor, abre la puerta. Y Jesús les dijo, no, porque no las conozco. Es interesante porque no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre. Por eso se adora a Dios como Él pide y no como uno quiere. Se adora a Dios como la Biblia dejó escrito, no como yo creo porque mi experiencia es así. No, no se trata de tu experiencia o de mi experiencia. Si mi experiencia tiene fijado los principios bíblicos, amén, gloria al Señor. Pero si mi experiencia de adoración no tiene nada que ver como la Biblia lo presenta, ahí hay un problema. Es verdad, la Biblia no te va a decir, mira, se adora así, número 1, número 2, número 3. No te va a decir la Biblia, pero sí hay principios de adoración. Si tú y yo seguimos esos principios, ten seguridad que Dios va a bendecirte. Dios no está interesado solamente por la forma. Dios está interesado por el fondo. Y es justamente la experiencia de Jesús con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Tú recuerdas esa historia interesante, donde la mujer, al darse cuenta que Jesús había descubierto parte de su vida, al decirle que 5 esposos había tenido y el que ahora tenía no era su esposo, y la mujer quedó un poco avergonzada. La mujer intenta cambiar el tema y comienza a hablar acerca del monte donde deben adorar a Dios. Y Jesús le dice, mira mujer, llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad.
Lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer era, mira, deja de preocuparte por qué monte es. Si es este monte aquí o es el monte allá. Preocúpate primero porque tu adoración sea sincera. Queridos amigos, la lección de esta semana es una lección muy amplia. Aquí tan solo hemos visto algunos detalles, pero yo quiero pedirte de todo corazón que ores mucho a Dios para que te ayude a ser un adorador de acuerdo al corazón de Dios. Pon en balanza tu forma de adorar, tu forma de ir a la iglesia, de vestirte, de cantar, de hacer evangelismo. Coloca toda tu vida y evalúala. ¿Es como Dios quiere? ¿Es como Dios se siente feliz de verme adorarlo así? Porque si es así, sigue adelante. Pero si algo hay que cambiar, hazlo. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Te gustaría ser un adorador como Dios quiere? Si es así, déjame tu respuesta en los comentarios y di, yo quiero adorar a Dios como Él pide. Y juntos oremos para que esa adoración sea la mejor y la correcta. Que Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Siempre es una alegría llegar a este final. Y recuerda que si aún no te has suscrito al canal, hazlo. Y comparte este video con más personas para que podamos ser de bendición a mucha más gente. Y recuerda que aquí, a este lado, vas a encontrar 2 videos más para que puedas seguir ayudándote en tu crecimiento espiritual. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.